A las 16:45, en el aeropuerto de Medellín, Colombia, el referente mundial del tango argentino, el cantor y actor Carlos Gardel, de 44 años, también conocido como el Zorzal Criollo, abordó un avión de mediano porte de la línea comercial Saco para trasladarse a la ciudad de Cali en medio de una gira latinoamericana. Lo acompañaban sus músicos Ángel Domingo Riverol y José María Aguilar, también su guitarrista principal y compositor Guillermo Barbieri y el destacado autor Alfredo Lepera, el gran letrista de los tangos de Gardel y mundialmente conocido por ser el creador de obras magníficas como El día que me quieras, Mi Buenos Aires querido, Volver, Por una cabeza, Golondrinas, entre otras. A las 15:05, el avión que transportaba a Carlos Gardel y a su equipo de trabajo comenzó a carretear por la pista a gran velocidad. Pero antes de despegar, el piloto perdió el control de la aeronave, se salió de la pista y embistió a otro avión con pasajeros que se encontraba estacionado a un costado a espera de despegar. Debido a la gran fuerza del impacto y a que los tanques de combustibles de ambas aeronaves se encontraban llenos, una gran explosión y un posterior incendio terminó con la vida de Carlos Gardel, de sus músicos, de su gran poeta Alfredo Lepera y de 13 personas más. El único de su equipo que logró sobrevivir fue José Aguilar. Todo esto sucedió ante la mirada atónita de cientos de admiradores que habían ido a despedirlo. La noticia de la muerte de Gardel dio la vuelta al mundo. La causa del accidente habría sido una mezcla de inclemencias climáticas y sobre todo la falta de experiencia del piloto sobre la aeronave, la cual había sido adquirida recientemente por la empresa. El cadáver carbonizado de Carlos Gardel fue enterrado en el cementerio de San Pedro de Medellín en un ataúd metálico con detalles artísticos. El gobierno departamental se hizo cargo de los gastos del funeral. A meses del accidente, el gobierno argentino ordenó el repatriado del cuerpo de Gardel. El 18 de diciembre, 6 meses después del accidente, el cadáver de Gardel fue exhumado. El cuerpo del cantor fue desenterrado y reembalado en un cofre tricapa de chapa, zinc y madera. Y a las últimas horas de ese día, empleados del gobierno de Medellín lo despacharon por tren con rumbo al puerto. Pero en vez de enviarlo al puerto de Santa Marta o Barranquillas, los cuales por su ubicación brindaban una ruta marítima más directa por el Océano Atlántico hacia el puerto de Buenos Aires, lo enviaron al puerto de Buenaventura de Colombia, el cual tiene salida al Océano Pacífico. El retorno del cadáver de Gardel a la Argentina se convertiría en una de las giras más extensas del cantor. Su ataúd tuvo que viajar más de 16.000 kilómetros. El cadáver viajó por tren, vehículos automotores, barcos a vapor y hasta en lomo de mulas. Según diferentes historiadores, el repatriado del cuerpo de Gardel a la Argentina tuvo tanta demora porque fue utilizado de manera política por el entonces presidente argentino Agustín Pedro Justo, periodo histórico que se denominó la década infame, debido a los casos de corrupción vinculados con esta presidencia. El gobierno de Agustín Justo se encontraba en medio de un tremendo escándalo mediático, debido a que el 23 de julio, a menos de un mes de la muerte de Gardel, un senador de la oposición fue asesinado por un sicario dentro del recinto de senadores durante una sesión de la Cámara. El asesinato del senador santafesino Enzo Bornavere fue una de las tragedias más bochornosas de la historia institucional de la Argentina. El pistolero había sido contratado para matar a otro opositor, al senador Lisandro de la Torre, quien era el principal crítico de un polémico tratado comercial de carnes llamado Roca-Russiman, que la Argentina había firmado con frigoríficos estadounidenses e ingleses. Pero la puntería de este sicario falló y uno de los 3 balazos terminaron matando al senador Bornavere. Esta trágica y bochornosa noticia estalló en los medios de comunicación de la época y cada día los diarios revelaban nuevos detalles del homicidio y el gobierno del presidente Agustín Justo se encontraba en la mira de la opinión pública. Por esta razón, el gobierno decidió utilizar la repatriación del cadáver de Gardel como una gran cortina de humo para desviar la atención del pueblo argentino. Con la ayuda de la prensa oficialista, comenzaron a publicar día tras día los detalles y periplos del retorno del cuerpo de Gardel al país.
Y no solo eso, el gobierno también se ocupó de demorar este último viaje de Gardel. Los restos del cantor debieron viajar durante 2 meses para llegar a suelo argentino. El cuerpo de Carlos Gardel salió de Medellín en tren con rumbo al puerto colombiano Buenaventura. Para llegar a este destino, el cadáver también tuvo que ser transportado en camionetas e inclusive en lomo de mulas, ya que era la única manera de atravesar diferentes zonas montañosas. Y de esta manera pasearon el cadáver de Carlos Gardel por gran parte del territorio colombiano, convirtiendo esta fúnebre caravana en todo un espectáculo. Los habitantes de diferentes pueblos, en su mayoría poblaciones rurales, salían al encuentro de esta eterna caravana. No podían creer que el cuerpo del gran ídolo de la canción internacional cruzase por sus recónditos pueblos. Un habitante de la localidad de Medellín le contó a un reportero de la BBC que cuando la caravana con el cuerpo de Gardel pasó por el fondo de su casa, la mula que cargaba los restos tropezó y el ataúd del cantor se soltó y fue a parar a su patio, y que allí los vecinos aprovecharon para despedirse del artista. Y en la localidad de Supia, las autoridades gubernamentales detuvieron el cortejo para luego levantar una capilla ardiente y allí velar por varias horas al cantor argentino. Recién, el 29 de diciembre, 11 días después de la exhumación, el cuerpo de Gardel pudo llegar al puerto de Buenaventura. Allí lo cargaron a un barco de vapor y fue transportado al puerto de Panamá. Y una vez en ese país, fue cambiado de embarcación y fue enviado, increíblemente, al puerto de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses decidieron bajar el féretro y llevarlo a una sala velatoria de esa ciudad para realizarle otro velatorio público, pero por demás de extenso. Gardel fue velado durante 10 días más en la ciudad de Nueva York. Estas demoras también habrían sido planeadas por el gobierno argentino del presidente Agustín Justo, obviamente con la complicidad de los diferentes países participantes. En Argentina, mediante los diarios, el pueblo seguía los detalles de la última gran gira del cantor, mientras olvidaba lo que debía olvidar. Recién, el 18 de enero de 1936, zarpó del puerto de Nueva York el barco con el cuerpo de Carlos Gardel rumbo a Sudamérica. La gran embarcación hizo escala en el puerto de Río de Janeiro, Brasil, luego en el puerto de Montevideo, Uruguay, para arribar recién el 5 de febrero al puerto argentino de Buenos Aires. Se calcula que unas 30.000 personas concurrieron al puerto a recibir el cuerpo de Gardel. Esa mañana, su Buenos Aires querido lo vio volver. Tras varias horas de trámites, el ataúd del cantor fue descargado y colocado cuidadosamente en una carreta fúnebre tirada por 6 caballos negros. Y allí comenzó un lento y multitudinario cortejo hasta las instalaciones del estadio Luna Park. Otro velatorio le esperaba al cantor. El ataúd de Gardel fue erigido en el centro del estadio Luna Park, que en ese momento era el estadio techado más grande de toda Sudamérica. Y allí, durante toda la noche, miles de argentinos se despidieron de su zorzal. Al otro día, el cuerpo del cantor fue trasladado al cementerio de la Chacarita, exactamente al Panteón de los Artistas, donde fue inhumado por segunda vez. Pero no sería la última. Un año después, las autoridades construyeron un panteón mucho más grande dentro del mismo cementerio. Levantaron una estatua con la figura de Gardel y ante la mirada de cientos de personas volvieron a exhumar los restos del zorzal para depositarlo definitivamente en su propio monumento, donde hasta el día de hoy descansan sus muy viajados restos mortales. Tucumán Radio.